Continuamos hablando sobre el estudio de las sectas o sociedades secretas y vamos a hablar de esta sociedad, la Rosacruz. La Rosacruz es una poderosa sociedad que tiene su centro en California, sede de otras muchas sectas. Desde la ciudad de Oceanside, la ciudad de Max Heindel, el fallecido apóstol del rosacrucismo moderno, distribuye las obras voluminosas y profundas de su marido, cuyos derechos de autor ella posee. The Rosicrucian Cosmoconception o Mystic Christianity, de 606 páginas. Quizá consuele un poco saber que, al igual que otras sectas, las Rosacruces también están divididos unos contra otros. La señora, que me vendió los libros, me informó de que la Amorc, la antigua y mística orden Rosacrucis, había perdido el derecho a llamarse Rosacruciana porque había convertido la religión en un negocio, mientras que nosotros, decía mi interlocutora, solo cobramos los libros. También me explicó que ella había sido miembro de la Iglesia Madre durante 25 años antes de unirse a Rosicrucian Fellowship, pero que se cambió porque en esta se enseñaba la verdad más claramente. Esto sugiere, es evidente, que el rosacrucismo y la ciencia cristiana guardan cierta relación y ello es debido a que todas las formas de panteísmo están relacionadas. Pero si examinamos la Rosacruz con más detenimiento, pronto descubrimos que su más íntima relación la guarda con la teosofía. En efecto, el rosacrucismo admite ser la doctrina occidental que se da hoy día en los occidentales para su progreso. Si consideramos a la teosofía como teosofía, sabiduría divina, entonces naturalmente la filosofía de la Rosacruz es solo una parte de dicha sabiduría divina, al igual que cualquier sistema religioso. Pero si creemos que teosofía significa la filosofía que promulga la sociedad teosófica o sociedades, pues existen varias clases, entonces podemos decir que la doctrina rosacruciana es mucho más profunda y completa. Además, el rosacrucismo se opone a la arrogante actitud de la teosofía que adopta respecto a otros sistemas que también sostienen con ardor la idea de una hermandad universal. No es necesario ser teósofo para perseguir tal fin, pero sí es necesario ser ocultista para poner por obra el tercer objetivo de la sociedad teosófica, a saber, el estudio de las leyes inexplicadas de la naturaleza y el de las facultades latentes en el hombre. La sociedad teosófica es simplemente una organización esotérica. Me gustaría saber cómo les sienta a los teósofos eso de esotérico. Para la propagación de cierta clase de filosofía, en gran medida derivada de las religiones orientales, mientras que la Rosicrucian Fellowship aspira a promulgar las doctrinas de la escuela occidental, misteriosa, la Orden de la Rosacruz, que es secreta y solo accesible por invitación directa. Si yo tuviera que escoger entre las dos, teosofía o Rosacruz, creo que escogería la segunda. Desde un punto de vista puramente filosófico, me parece la más aceptable de las dos. No admite la ley de karma, pero sostiene que aunque cada ego se reencarna multitud de veces, la persona en cada nacimiento viene al mundo en estado de inocencia, pues el mal ha sido purgado anteriormente. A pesar de ello, uno nace con ciertas tendencias que pueden convertirse en vicios o defectos y por esta razón debemos ser probados para ver si desarrollamos la virtud. También preferiría el rosacrucismo a la ciencia cristiana, pues desde el punto de vista médico-religioso, porque según fuese la naturaleza de la enfermedad y la predisposición del paciente, se me permitiría escoger entre ser atendido por un practicante de la ciencia cristiana, por un sanador, por la fe de alguna otra especie, materia médica, utilizado en conjunción con la astrología, o incluso se me permitiría intentar la curación de la enfermedad por el medio que a mí se me ocurriera. Sin embargo, como cristiano no tengo necesidad de elegir entre la teosofía y la Rosacruz. En ningún caso, pues tengo la clara y suficiente enseñanza de la Escritura que no os explica todo en cuanto a la forma en que Cristo vendrá o cómo será el más allá, enseñanza que basta a la fe, ahora que no andamos por vista. Por eso no hay necesidad alguna de esas extravagancias sin fundamento ni base que pregona el ocultismo. Y aquí quizás estamos descubriendo el fruto o resultado principal de la filosofía rosacruciana. Literalmente no existe nada que esta gente no explique o no pueda explicar. Uno queda asombrado ante el perseverante encudriñar y la interminable verborrea que produce un sinfín de hechos y temas, todo muy bien arreglado en el marco de este obsesionante sistema. Y naturalmente contra una información que procede de fuentes ocultas. No hay argumento posible. Si uno no cree, todo se reduce a que no pertenece a ellos, a que es un extraño. El mismo nombre de la secta es una justa ilustración de esta misteriosa capacidad para interpretar y adaptar todas las cosas en su propio provecho.
Todo comenzó en el siglo XIII cuando un hombre llamado Christian Rosenkraut empezó a exponer públicamente doctrinas que hasta entonces solo habían corrido en secreto. Nombre para hacer conjuros. Él fue el fundador de la misteriosa orden de los Rosacruces, cuyo fin era arrojar luz sobre la mal interpretada religión cristiana y explicar los misterios de la vida y del ser desde un punto de vista científico y en armonía con la religión. Todo esto, como claramente se ve, podía haber sido suscrito por un teósofo como Roger o Sinet, todo si no fuera por el simbólico nombre de Christian Rosenkraut. Los Rosacruces han quitado la ofensa de la cruz, porque tal cristianismo, dicen ellos, es esotérico. La cruz no ha de ser interpretada como signo de sufrimiento y vergüenza, proclama este cristianismo místico. ¿Cuál es, pues, y ha sido siempre su significado? Platón, iniciado en la materia, nos da la respuesta. El alma del mundo es crucificada. Con estas palabras se nos dice que el filósofo griego proclamó una verdad oculta. ¿Y cuál es esa verdad? Que la cruz es el símbolo de los flujos de vida que vitalizan al cuerpo de las plantas, los animales y el hombre, es el símbolo de la evolución pretérita del hombre, de su constitución actual y de su futuro desarrollo. El reino mineral da alma a todas las sustancias químicas, y del mismo modo la cruz, no importa de qué esté hecha, es el primer símbolo de dicho reino. De las dos partes en que se divide la rama vertical de la cruz, la inferior simboliza el reino vegetal, pues los grupos espirituales que dan vida a las plantas proceden del centro de la Tierra, donde se hallan localizadas las energías vitales, que brotan hacia la periferia de nuestro reino vegetal y hacia el espacio. La parte superior, vertical, simboliza al hombre, pues las corrientes de vida del reino humano bajan del Sol por la espina dorsal. Visto así, el hombre es el vegetal invertido, porque si las plantas extraen su alimento por medio de la raíz, que es un conducto ascendente, el hombre lo recibe por la cabeza, en sentido descendente. La planta es casta, pura, desapasionada, y extiende su órgano reproductor, la flor, con toda pureza y sin rubor hacia el sol, en un bello y delicado espectáculo. El hombre, en cambio, inclina su órgano reproductor, ardiendo de pasión, hacia la tierra. El hombre inhala el oxígeno que da vida y exhala el dióxido de carbono que envenena. La planta toma el veneno exhalado por el hombre, que le sirve para su propio crecimiento y nos devuelve el elixir de vida, el oxígeno puro. Entre el reino vegetal y el humano está el reino animal, que tiene la espina dorsal horizontal y en ella las corrientes de vida del grupo espíritu animal actúan en el mismo sentido en que circundan la tierra. Por tanto, el brazo horizontal de la cruz es el símbolo del reino animal. El animal, que está simbolizado por el brazo horizontal de la cruz, se halla entre el vegetal y el hombre. Su espina dorsal se extiende horizontalmente y por ella circulan las corrientes del grupo espíritu animal que circula en la tierra. Para mantener al hombre firme y seguro ante la adversidad, la Rosacruz promete, con carácter de inspiración, la consumación gloriosa que está aparejada para los vencedores y apunta a Cristo como la estrella de la esperanza, las primicias, el artífice de la más preciada joya, la piedra filosofal, cuando moraba en el cuerpo de Jesús. Así es como los Rosacruces interpretan su emblema de cruz y estrella. Por su parte, la guirnalda de rosas que orla el centro de la cruz encima encierra otro significado. Cuando en el centro de la cruz aparece una rosa sola, simboliza el espíritu que irradia de sí mismo los 4 vehículos constituyentes, a saber, el cuerpo denso, el vital y el de deseos, y la mente, en los cuales el espíritu ha iniciado sus instrumentos y devenido el espíritu humano morante. Pero hubo un tiempo en que esta condición no se daba, un tiempo en que el espíritu triple se cernía sobre sus vehículos sin poder penetrar en ellos. Entonces, la cruz no tenía ninguna rosa, simbolizándose con ello la condición prevaleciente en el primer tercio de la era Atlante. E incluso hubo un tiempo en que la cruz carecía de su parte superior vertical, por lo que la constitución humana se representaba por la letra Tat, la T. Esto fue en la época lemuriana, cuando el hombre solo tenía los cuerpos denso, vital y de deseos, pero le faltaba la mente. En aquella situación la naturaleza animal era suprema. El hombre hacía su voluntad sin reserva ni freno alguno, impulsado por sus deseos, y con anterioridad a esto, allá por la época hiperbórica, la ártica, aún no poseía el cuerpo de deseo, sino solamente el denso y el vital.
El hombre en gestación era como las plantas, puro y libre de apetitos. En ese tiempo una cruz no podía representar su constitución. Esta la simbolizaba un palo derecho, un pilar. Se nos dice también que el pensamiento y la voz son dos agentes creadores, pero que la facultad creadora egoísta y dominante, simbolizada por la laringe en el punto de unión de la cabeza en el cuerpo, debe ceder y dar lugar a una fuerza creadora menos egoísta. Y aquí es donde entran en escena las rosas. Porque la rosa, como cualquier otra flor, es el órgano generador de la planta. Por el interior de su tallo corre la sangre incolora y desapasionada de la planta. La rosa de pétalos rojos sanguíneos es figura de la sangre fogosa y apasionada que corre por las venas del hombre, pero el fluido vital de la rosa no es sensual, sino casto y puro. De ahí que simbolice excelentemente el órgano reproductor en aquel puro y perfecto estado que el hombre alcanzará cuando limpie y purifique su sangre de apetitos, cuando logre la castidad, la pureza y la semejanza con Cristo. Así pues, tenemos que en la cruz el brazo largo vertical representa el cuerpo, los dos horizontales los brazos y el trazo corto superior la cabeza con el círculo de rosas alrededor del centro en lugar de la laringe. Los rosacruces esperan ardientemente el día en que las rosas florecerán sobre la cruz de la humanidad y por eso los hermanos ancianos reciben al aspirante con la fórmula de saludo rosacruz, que las rosas florezcan sobre tu cruz. El mismo saludo se da también en las reuniones que celebran los estudiantes, novicios y discípulos. A las palabras del presidente ellos responden: y sobre la tuya también. El nombre de Christian Rosenkraut del siglo XIII es sumamente evocador de sabiduría profunda, de elevado esoterismo y el más apropiado para denominar todas estas doctrinas misteriosas. Para que veamos que este nombre no es tan del todo occidental como un profano podía imaginar, se nos dice que este señor Rosenkraut, o mejor el ego que moraba en él, era ya por aquel entonces un maestro altamente espiritual. Su nacimiento como Christian Rosenkraut simplemente marcó el principio de una nueva época en la vida espiritual del mundo occidental. Desde entonces, cuando sus vehículos sucesivos han sobrevivido a la utilidad que ellos le prestaban o las circunstancias que hacen aconsejable un cambio de escena en sus actividades, no ha dejado de tomar cada vez un nuevo cuerpo. Él fue el inspirador de las obras de Bacon, aunque a través de un intermediario, y el que iluminó al místico Jacob Hoehn. Y hoy día también está entre nosotros como un iniciado de grado superior, como factor poderoso y activo en todos los asuntos occidentales, si bien el mundo no le conoce. Esto se escribía en 1909, pero también aparece en la edición de 1944 del libro Cosmo Conception. De acuerdo con semejante simbolismo, los emblemas que siempre ha tenido el cristianismo son adaptados a comodidad. En la filosofía esotérica, la cruz nunca fue considerada como instrumento de tortura y no fue sino hasta el siglo VI que se pintó a Cristo crucificado. En los siglos anteriores, el símbolo de Cristo era una cruz con un cordero recostado al pie, como indicando que cuando Cristo nació, el sol, que estaba en el equinoccio vernal, cruzaba el ecuador por el signo de Aries, el cordero. Otros dicen que el equinoccio vernal, cuando nació Cristo, estaba realmente en el signo de Piscis, los peces, y que por lo tanto el símbolo de nuestro Salvador debió haber sido un pez. Y es en memoria de esta disputa que la mitra de los obispos tiene la forma de la cabeza de un pez. Evidentemente el apóstol Juan ignoraba toda esta información oculta y en su ignorancia interpretaba la figura del cordero al estilo veterotestamentario, esto es, como sacrificio que quita el pecado del mundo. Y los primitivos cristianos, que por temor a ser denunciados a sus enemigos, dibujaban un pez en el suelo por ver si sus interlocutores comprendían, interpretaban el simbolismo del pez según las iniciales que les proporcionaba el conjunto de la palabra griega, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Hablemos de los mundos. La explicación dada a la cruz contiene asimismo suficientes indicios de otras doctrinas rosacruces como para introducirnos en una exposición más completa, aunque siempre breve, de este complicado sistema de pensamiento. No en vano se nos ha dicho que el hombre posee varios cuerpos, que existen diferentes espíritus y que la evolución por sucesivas reencarnaciones es una realidad y que hay muchas razas. Hay 7 mundos que forman el universo y cada uno de ellos está sujeto a leyes que son prácticamente inoperantes en los demás. Por ejemplo, las leyes de la gravitación, de la contratación y la expansión a la que la materia está sujeta en el mundo físico o inferior
no existen en el mundo inmediatamente superior o mundo deseante, como tampoco allí ni frío ni calor. Cada mundo está dividido en 7 regiones o subdivisiones materiales. En el mundo físico tenemos las formas más densas, es decir, sólidos, líquidos, gases, y también 4 éteres de densidades variables. Bien que el éter continúa siendo una materia física, las 4 formas etéricas constituyen la región etérea. Sobre todo esto está el espíritu universal, que se manifiesta en el mundo visible como 4 grandes corrientes de vida, en sucesivas etapas de desarrollo. Este cuádruple impulso espiritual moldea la materia química de la Tierra en las variadas formas de las 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. La región etérea del mundo físico es tan tangible al clarividente como los sólidos, líquidos y gases de la región química lo son a la gente común. El clarividente percibe 4 éteres: el éter químico, el vital, el lumínico y el reflectante. Mejor que inventar aparatos para develar los secretos de la naturaleza, como hacen los hombres de ciencia, el ocultista prefiere desarrollar su propio yo como agente investigador. Así podemos descubrir que nuestros sentidos o facultades pueden convertirse en el ábrete sésamo, que nos muestre la verdad. Los sentidos expertos y prácticos del clarividente perciben con toda facilidad la interacción que existe entre el cuerpo físico y el cuerpo etéreo del hombre. Por ejemplo, el éter químico expele del cuerpo físico del hombre todo cuanto en los alimentos es inservible para su uso, polvo negativo, y asimila todo lo que puede ser incorporado al cuerpo, polo positivo. El éter vital, que también opera por medio de un polo positivo y otro negativo, se ocupa de las fuerzas o energías de la propagación, obrando el positivo en la hembra durante el periodo de gestación y capacitando el negativo al macho para producir el semen. El éter lumínico opera de modo negativo por medio de los sentidos, manifestando las funciones pasivas de la vista, el oído, el gusto, el olfato y tacto. También vigoriza y nutre al ojo. En su operación positiva es el flujo de fuerzas o energías que circulan por la sangre. En las plantas y animales el color depende del éter lumínico. Luego está el éter reflectante, que tiene en sí los reflejos de la memoria de la naturaleza, como los helechos gigantes de la época primitiva de la Tierra que dejaron su estampa en los lechos carboníferos. Pero a ningún clarividente le gusta leer en este libro memorial, por cuanto las imágenes que en él hay están muy borrosas. Los medios espirituales y psicómetros pueden verse forzados a hacer tal cosa. Pero el Rosacruz clarividente se eleva a mayores alturas, sabiendo que en los mundos superiores la naturaleza guarda mejores memorias. Luego está el mundo de deseos. Al igual que en el mundo físico y como todos los demás campos de la naturaleza, comprende 7 subdivisiones llamadas regiones, pero carece de las 4 grandes divisiones etéreas. La esencia o sustancia del deseo en el mundo del mismo nombre persiste a través de sus 7 subdivisiones o regiones como material que da cuerpo y forma al deseo o apetito. Los deseos, anhelos, pasiones y sentimientos humanos se manifiestan y expresan por sí mismos a lo largo de estas 7 regiones de materia deseante, que no es sino un grado menos denso que la materia del mundo físico. No se trata de una materia física más sutil, sino más bien de nada, o movimiento incesante, a diferencia de la materia rísica que es inerte. El mundo deseante está en continua mutación de luz y color, y en él las fuerzas animales y humanas se entremezclan con las de innúmeras jerarquías de origen espiritual, que moldean nuestros deseos y apetitos, y estos a su vez crean el interés. Este interés, cuando ha sido totalmente excitado, origina la fuerza de atracción y repulsión. Obsérvese ahora la siguiente cita literal, que pone de manifiesto la estrecha semejanza que existe entre el ocultismo occidental y el cristianismo esotérico oriental. El mundo físico y el de los deseos no están separados espacialmente, sino que están más cercanos que las manos y los pies. No es necesario realizar movimiento alguno para trasladarse de uno a otro, o de una región a la siguiente. De la misma manera que los sólidos, líquidos y gases forman un conjunto en nuestros cuerpos, interpretándose mutuamente, las diferentes regiones del mundo deseante se comportan entre nosotros así. El mundo del pensamiento también consta de 7 regiones, de diferenciadas cualidades y densidades, y como en el mundo físico se divide en 2 partes principales. La región del pensamiento concreto, que se compone de las 4 regiones más densas, y la región del pensamiento abstracto, compuesto de 3 regiones, de sustancia muy sutil. Todo se considera como formado
Si no de materia, sí por lo menos de esencia o materia prima mental. Los hormas, pensantes, actúan como ruedas de equilibrio y regulación sobre los impulsos que se engendran en el mundo deseante por los impactos que causa el mundo fenoménico.